Casa de Adoración Comunidad Cristiana le da la bienvenida a su enseñanza Maldiciones por Sangre Derramada. Si usted está interesado en adquirir la enseñanza, quiere compartirla con otras personas, puede comunicarse con nosotros al correo electrónico cdaadoracion.cc@gmail.com o nuestro número WhatsApp 321-431-3121. Esperamos y deseamos que el Señor los bendiga ricamente y que sean muy edificados con esta enseñanza. Bendiciones. Muy bien, buenas noches a todos, otra vez. Como le estaba informando, vamos a estar estudiando el día de hoy maldiciones por causa de la sangre derramada, maldiciones de la sangre derramada. ¿Está bien? Vamos a comenzar hablando de algo que el pastor Fernando Orihuela ha hablado en muchas de sus enseñanzas, que es algo que se llaman los elementos de la salvación. Lo hemos hablado también en otros momentos, pero miremoslo nosotros también para colocarle piso a la enseñanza. ¿Está bien? ¿Está bien? Uy, qué entusiasmo, qué alegría. Romanos capítulo 10, versículo 8, es un pasaje que todos conocemos de memoria. Eso, si no se lo sabe de memoria, a mí me daría pena. A mí me daría pena. Dice el versículo 8, Romanos 10, versículo 8. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Eso significa la palabra de la fe que predicamos. Amén. ¿Alguien que pueda leer la versión Reina Valera? Estoy leyendo la versión textual. Gracias. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ok. Sigo leyendo. Versículo 9 dice la versión textual, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Serás qué? Salvo, muy bien. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esos son versículos básicos. Si yo no me sé ese versículo, pero me conozco toda la historia de quién es Thor, hijo de Odín, hermano, estoy en un grave problema porque yo creo en el evangelio de Odín y no en el evangelio del Padre. ¿Sí? Entonces, esos son versículos básicos de nuestra vida. ¿Se entiende? Si yo me conozco toda la genealogía de Superman o toda la genealogía de no sé quién, pero no me sé la genealogía de quién es Cristo, o más bien, ¿de dónde viene Jesús? ¿Por qué viene Jesús? Estoy en un problema. Si nuestros niños se conocen toda la historia del Chavo, pero no conocen quién es el Señor, estamos en un problema. Parte básica, ¿por qué a un niño le es más fácil creer en Superman y no en Cristo? Pues porque ha estudiado más de él, porque está más expuesto a eso, y más que al Señor. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, voy a tocar otro temito también importante. Antes de hablar de los elementos de la salvación, hablemos un momentico de los sistemas espirituales. Los sistemas espirituales regentes en el mundo entero, lo hablábamos también hace poco. En toda la creación existen dos sistemas espirituales regentes. El primero y el segundo. ¿Listo? El primero es el reino de los cielos. ¿Cierto? El Padre estableció ese reino, es su reino, es el reino de Dios, aunque hay una pequeña diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, que otro día lo hablamos. Y otra cosa es el reino de las tinieblas, que es el segundo reino. Reino de los cielos, reino de las tinieblas. En el reino de los cielos tiene un rey, se llama Jesucristo, o Jesús el Cristo, o Yahshua HaMashiach, que significa el Mesías. Jesús el Mesías. El reino de las tinieblas también tiene un rey, pero en versión femenina. Se llama la reina del cielo. Es Lucero, sí lo es Lucero. Pero él creó un sistema, colocándose él como reina del mismo sistema, para poder cautivar. El reino de los cielos, su mover es salvación, ¿cierto? Su acción es la salvación. El reino de las tinieblas es esclavitud, es cautividad. Entonces, en el reino de los cielos hay libertad,
En el reino de las tinieblas hay cautividad, hay esclavitud. El reino de Dios, para ser parte del reino de Dios, primero que todo, se debe ser creado por Dios. Cumplimos ese primer requisito. Ya llevamos uno cumplido, bendito sea el Señor. Ahora, el segundo requisito es obedecerle a Él. Adán fue creado y fue puesto en el huerto del Edén, conjunto con su esposa, la Eva. Su nombre verdadero es Isha, que significa varona. La Isha, Eva, come del fruto que Dios prohibió. ¿Cuál era el propósito del fruto que se colocó en el medio? Era darles la posibilidad de que ellos eligieran si querían caminar con Dios o no. Entonces, cuando un esposo, cuando un prometido le dice a la prometida, o cuando el novio le dice a la novia, en la versión romántica, ¿no? Se la arrodilla, la versión americana, y saca la cajita esta rojita, y le saca la argolla y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Le está dando la opción. Él no le está diciendo, se tiene que casar conmigo. Le está diciendo, ¿quieres casarte conmigo? Le está dando la opción. Si ella acepta, ¿qué va a hacer ella? Se va a colocar su argolla en el dedito anular, ¿verdad? Está comprometida, hizo un pacto. Muy bien. El Señor, ¿cómo nos iba a la capacidad de elegir a nosotros si no nos daba algo con qué elegir? ¿Cómo iba a elegir al hombre? El hombre, ¿cómo iba a elegir si servir a Dios o no? Si Dios le colocaba solamente lo bueno en el huerto y no le colocaba lo otro para que eligiera si quería elegir. Entonces, parte del propósito del árbol era permitir al hombre si quería caminar con el Señor o no, voluntariamente. ¿Qué eligió el hombre? ¿Qué eligió el hombre? La tentación, la desobediencia. Eligió no caminar con el Señor, pero eligió siendo seducido, siendo engañado. Lucero usó de los deseos del hombre, usó de sus deseos para poder, o de sus anhelos, para poder hacerlo caer. ¿Qué usó Lucero? ¿Qué le dijo Lucero a la mujer para que cayera ni al hombre? Que no iba a pasar nada. No tanto así. Que iban a Iban a ser igual que Dios. ¿Qué era lo que más admiraban ellos? ¿Qué es lo que más querían ser ellos? O sea, un niño quiere ser como, yo quiero ser como porque, dice, yo quiero ser tal cosa. ¿Por qué? Porque lo admira. O sea, ¿qué admiraba el hombre y la mujer? A Dios más que a nada. Lo admiraba. Ellos no ven un perro y decían, yo quiero ser un perro. No, más bien el perro quiere ser humano. Y los hombres lo han logrado. Los hombres han logrado hacer que los animales sean humanos. Es impresionante. Cómo los perros duermen en la cama con los amos, cómo los perros se saludan de beso con los amos, comen del mismo plato con los amos, o sea, de lo más titino. En el momento que el hombre y la mujer deciden obedecerle a Lucero, están renunciando a Dios. Lucero les dice con base a su anhelo de querer ser como eso que admiraban para hacerlos caer. Ellos tenían que solamente tomar la decisión de obedecer a Dios en lo que les dijo o obedecer a Lucero. Fueron seducidos, fueron engañados. Por este chance que tuvieron, o sea, más bien, por ese engaño, Dios tomó autoridad para poder también enviarles un Salvador. Porque si ellos hubieran sido voluntariamente conscientes de lo que estaban haciendo, o sea, no habría salvación para ellos. Porque Lucero sí fue consciente de lo que él estaba haciendo cuando se reveló en el cielo. ¿Se entiende? Mientras que Adán y la mujer, el varón y la varona, no eran tan conscientes. Por eso se abrió la puerta para un Salvador. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, en el momento que el primer hombre y la primera mujer obedecen a Lucero, están renunciando al reino del Padre, al reino de Dios. Y se están sujetando y están dando inauguración al reino de las tinieblas. ¡Pum! El hombre y la mujer se convierten en los primeros humanos caídos. Satanás y sus demonios, Satanás fue el primer caído.
Satanás y sus demonios fueron los primeros caídos, pero ellos no eran humanos, no eran hijos. Nosotros sí éramos hijos. En el momento que el lucero cae y pierde la gloria, y después ve la gloria en el hombre, él codicia la gloria que tenía el hombre. ¿A quién le fue entregado la gloria de todo? Al hombre. ¿A quién se le entregó el señorío de todo? Al hombre. ¿A quién se le entregó la autoridad de todo? Al hombre. Satanás codició, ambicionó eso que desde la eternidad en la casa del Padre que deseaba, ser señor de todo. Y el hombre le abrió la puerta facilito. Al olvidar lo que Dios le dijo. ¿Cómo se cae en tentación? Olvidando lo que Dios dijo. El hombre y la mujer olvidaron lo que Dios les dijo. ¿Qué les dijo Dios? No coman de tal árbol. ¿Cierto? ¿Y qué hicieron? Comieron del árbol. Muy bien. ¿Por qué cayeron en la tentación? Porque olvidaron lo que Dios les dijo. En el momento que nosotros olvidamos lo que Dios nos habla, estamos expuestos para que el tentador venga. El rey David dice en un salmo, bendice alma mía al Señor. Bendice a mi ser todo su santo nombre, ¿se acuerdan? Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué es importante no olvidar los beneficios? Porque si olvidamos los beneficios, olvidamos sus operaciones en nuestra vida. Y después empezamos a pensar que todo el beneficio de lo que estoy teniendo en este momento fue por mi propia mano, por mi propia diestra. Se lo voy a repetir, porque noté que se perdió esa parte en lo que le acabé de decir. Se lo perdió en ese momento. ¿Por qué es importante estar recordando constantemente lo que Dios ha hecho en mi vida? Porque si yo recuerdo lo que Dios ha hecho en mi vida constantemente, yo siempre seré agradecido y sujeto a Él porque sé de dónde me sacó. Y que la gloria que estoy viviendo hoy fue por Él y no por mi propia fuerza. El día que yo olvido lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces en ese momento subconscientemente digo yo, ha sido mi fuerza, ha sido mi bien obrar. Y no es cierto, ha sido la misericordia del Señor. ¿Amén? Muy bien. Entonces, en el momento que el hombre y la mujer caen se armó una barrera porque ahora quedó el reino de los cielos a este lado y a este lado quedó el reino de las tinieblas. ¿Qué quedó en el reino de los cielos? Dios, sus ángeles, Cristo, el Santo Espíritu y todo aquello que no le había sido entregado al hombre. Todo lo que había sido entregado al hombre quedó en el reino de las tinieblas. O sea, en el momento que el lucero engaña al hombre, el hombre le entrega también, o sea, le proveyó de todo lo que necesitaba. Le entregó autoridad, le entregó poder y le entregó propiedades. Por eso es que cuando Jesús está en el desierto ayunando, cuando se aparece Satanás le dice, póstrate, te entrego todo esto, a mí me han sido dados. Porque ¿quién se los entregó? El hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Vamos bien? ¿Perdidos? No, salvados. Bueno, aleluya. Bendito sea el Señor. Bueno, muy bien. Ya tenemos tintico, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer una pausita pequeña aquí para que podamos tomarnos el tintico para despejar todo sueño, todo cansancio, todo agotamiento y puedan sonreír. ¿Quieren tinto? Sí, a ver, sonríen. ¿Quieren tinto? Eso, gracias. A ver, tomen. Muy bien. ¿De qué estamos hablando? De la sangre derramada, Entonces, antes ya habiendo pasado el break del tinto, estamos hablando de los dos reinos, el reino de los cielos, el reino de las tinieblas, y cómo Satanás se enseñorea de todo cuando engaña al hombre y a la mujer, los hace caer seducidos, y estamos hablando sobre, bueno, cómo las tinieblas se enseñorean, cómo el reino de los cielos se enseñorea de algo. Todo viene por la palabra. El Señor le da una palabra al hombre y a la mujer y ellos le dijeron, sí, sí, perfecto, sí, Señor. No tenemos un registro donde Adán y Eva le han dicho al Señor, no. Sino le dijeron sí. No comerán de este árbol. Ok, sí, Señor.
Aunque Adán no le dijo, ok, sino le dijo, sí, señor, no comeremos de ese árbol. Cuando viene el lucero y los hace caer, les dicen, ciertamente no van a morir, sino que es que Dios tiene miedo de que ustedes sean como Él, no es que si ustedes comen de ese árbol serán como Él. ¿En serio? ¡Ay, venga! En el momento que ellos acceden y comen, le dicen un sí al lucero y caen. Para que un reino se establezca en una persona, necesita aceptar con su palabra si lo recibe o no lo recibe. Entonces, ¿cómo comienza, perdóneme, cómo inicia un reino en la vida de una persona? Con un pacto. Entonces, Romanos capítulo 10 dice, si confesares con tu boca, o sea, tienes que responder a la pregunta que se te está haciendo. Si confesares con tu boca que Jesucristo es tu Señor, o sea, ¿quién es el Señor del reino de los cielos? Cristo. Ah, ¿y quién es el Señor de las tinieblas? Lucero. Entonces, para ser salvo, yo tengo que decir, creo que Jesús es mi Señor. Significa que estás renunciando a los otros señores del reino de las tinieblas. Entonces, cuando tú dices, Jesucristo es mi Señor, con esta confesión estás renunciando a los otros señores del otro sistema. ¿Se entiende? Y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y entonces, ¿qué se efectúa en tu vida? Salvación. Dios te salva. Dios te salva. Amén. Entonces, es muy interesante. A mí me parecía como, yo tengo una enseñanza que di hace mucho tiempo que se llama lo ilógico de Dios. Se los he comentado varias veces. Si usted quiere riquezas, pues que le den mucho. En el reino de los cielos no, eso es parte de lo ilógico de Dios. ¿Quieres riquezas? Tienes que dar. Si no eres rico es porque no das. Entre más damos, más recibimos. Resulta que otra de las cosas ilógicas de Dios es que, de Cristo, es que se acerca Jesús al paralítico que estaba paralizado y le pregunta, señor paralítico, ¿qué quiere que le haga? Pues luego no es obvio. Luego no es lógico lo que necesita. O sea, sí, Jesús sabía lo que ellos necesitaban, pero Jesús necesitaba el consentimiento, el sí, el sí. ¿Qué quieres que te haga? Que me sanes. Listo, hecho está. ¿Por qué? Porque había otro Señor en esa enfermedad de esa persona. En el momento que el hombre o la mujer confiesa esa sanidad, confiesa que Jesús es su sanador, Jesús tiene autoridad para poder sanarlo. ¿Se entiende? A eso se llaman principios de legalidad. Tanto Dios y el reino de los cielos, tanto Satanás y el reino de las tinieblas necesitan legalidad para poder operar en algún lugar. Satanás viene y le zampa la legalidad a Jesús en la cara y le dice, ¿quieres esto? Porque a mí me ha sido dado. O sea, yo lo obtuve legalmente, está diciendo él. Bueno, ahora, en ese sistema, en los dos sistemas espirituales, tanto en el reino de los cielos como en el reino de las tinieblas, se mueven por pactos. Pactos. Entonces Dios es totalmente transparente al hombre y le dice, hombre, si tú quieres salvación, si tú quieres ser salvo, entonces confiesa que Jesús es tu Señor ahora. Que esos de allá ya no son tus señores. Cree que Jesús es tu Señor. ¿Lo crees y lo recibes como tu Señor ahora? Sí, yo quiero que Él sea mi Señor ahora. Listo, muy bien. Has cambiado de autoridad. Ahora perteneces a. Bueno, todo pacto necesita de un sacrificio para sellar ese pacto. Todo pacto se debe sellar con un sello. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, ese versículo lo amo, ser sellado con el sello. Entonces, o sea, ¿cómo así sellado con el sello, no? Sí, porque no puede ser sellado con el codo. Entonces, a ver, se lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo
2, dice, lo hemos leído muchas veces, elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Mesías. Gracia y paz os sean multiplicadas. Muy bien, la persona hace el pacto y decide recibir a Jesús como su Señor. A los que Jesús toma como sus siervos, ¿qué hace? Les coloca un sello. ¿Con qué lo sella? Con su sangre. Y de ahí vienen tantas canciones que hemos cantado. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve. En fin, todas esas canciones que hemos cantado y que hablan de que la sangre de Jesús, incluso en la religiosidad se decía, sangre de Cristo, lávame, sangre de Cristo, protégeme, en fin, que esos son solo rezos si no se ha hecho un pacto con Cristo. La sangre es respuesta del primer paso, pacto. Entonces, pacto, sangre. Amén. Lo mismo sucede, todo pacto se sella con sangre. Todo pacto se sella con sangre. Todo pacto. El pacto conyugal se sella con sangre. ¿Qué pasa con la doncella en su primer encuentro? Hay sangre. ¿Se da cuenta? Pacto conyugal, hay, pum, sangre. Y viene un guardián, un espíritu, que es el tercer elemento de la salvación. Viene un guardián sobre esa sangre. Entonces, en el caso de la salvación, después de que yo hice pacto con Cristo, después de que yo recibí la sangre de Jesús, ¿qué guardián viene de mi salvación? El Santo Espíritu de Dios. Viene a nosotros. El Señor Jesús, ¿qué dice? No los dejo huérfanos, les dejo el Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas. Porque habéis sido sellados, también dice la Escritura, con las arras de, no me acuerdo cómo decía el versículo en este momento, se me olvidó ese versículo. Y habla del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Entonces, está el pacto, está la sangre y está el guardián. El pacto, Cristo es mi Señor, la sangre de Jesús, Él es el que hace el sacrificio. Y tercero, el guardián, que es el Espíritu Santo. Estos son leyes espirituales, funcionan en el mundo espiritual. Diga conmigo, esto funciona en el mundo espiritual. El tema es que hay dos fuentes espirituales, uno en el reino de los cielos y el otro de las tinieblas. Las tinieblas funcionan con la misma ley. Para ellos poder funcionar en algún lugar, necesitan de un pacto. Entonces, en el momento que el lucero se da cuenta que todo funciona por pactos, entonces él engaña al hombre para que el hombre le dé el sí siempre. En el reino de los cielos, Cristo es nuestro sí y nuestro amén. En las tinieblas, lucero es el sí y es el que va a llevar a que la persona confiese. Pero bueno, muy bien, ya saben dónde se deja. Entonces, en el reino de las tinieblas, Satanás busca que la gente lo confiese como Señor a él. ¿Cómo lo hace? Suplantando la identidad del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y coloca a la vista del hombre otros dioses con similitud. Por ejemplo, baja Moisés del monte de estar con el Señor, vienen con Josué, y de repente Moisés dice a Josué, oiga, ¿y ese ruidero? Josué dice, el pueblo está en guerra abajo en el monte. Y Moisés dice, no es ruido de guerra. Yo escucho es que están de jolgorio. Están es como de rumba, están es como de fiesta. Escucho rumba y fiesta abajo. Y lo peor es que no nos invitaron. No. Entonces bajan y Moisés llega allá y cuando los mira, habían levantado el becerro de oro. ¿Y qué nombre le colocaron al becerro? Cuando usted lee el texto, le colocaron Yahweh, Jehová. ¡Ah, bestia! Nuestro Dios, Yahweh, Jehová, también como es llamado aquí en las otras traducciones, ¿es un becerro?
¿Nuestro Dios es un becerro? No, no es un becerro. Es una persona. ¿Cómo le colocan? Espíritus mentirosos, espíritus de engaño que operan en las personas, en ciertas personas, y hacen un sincretismo, mezclan las fe para que la gente le quede fácil cambiar su fe. Para que la gente deje de mirar al Dios verdadero y diga, ¡oh! Es que sí lo puedo ver con el ojo físico. Y ¡pum! Y se postran y lo adoran. ¿Y qué dice? Este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. ¡A bestia! En ninguna parte muestra que un becerro de oro lo sacó de la tierra de Egipto. O que Dios se haya manifestado como un becerro. Espíritus de engaño. Entonces las tinieblas levantan espíritus suplantadores. Diga conmigo, las tinieblas levantan espíritus suplantadores. A eso lo vamos a llamar ídolos. Levantan ídolos. Entonces levantan un Jesús moreno, crespo, de ojos azules y con el peace and love, aquí con los dedos así puestos y le dicen él es el Sagrado Corazón de Jesús. O le colocan el Jesús misericordioso, o el Jesús el de los milagros, el de Buga, el Señor caído, y le colocan un curvo, y no solamente en el catolicismo, también los hay en la nueva era, los hay de todo. Y levantan dioses, y dicen algo. Cualquier Dios me sirve, porque es el mismo Dios. Es cierto, en ese mundo es el mismo Dios, lucero detrás de todos ellos. Lucero detrás de todos ellos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en muchas partes de la Escritura encontramos cuando se postran delante de las imágenes y el Señor le dice a los profetas, mi pueblo le habla al madero o le habla a la piedra y espíritus de engaño ha venido sobre ellos. Detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen, hay un espíritu recibiendo los pactos para de esta manera ellos tomar señorío de lo que les están entregando. Lo mismo que pasó en el huerto. ¿Qué sucedió en el huerto? Lucero engañó al hombre y la mujer y el hombre y la mujer le entregaron, le dieron señorío sobre la tierra. Muy bien, lo mismo pasa en estos tiempos. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace el hombre que está desesperado? Vaya a entregar aquello en lo que está sufriendo. Pero ese sufrir que tiene viene por causa de las mismas tinieblas. Es un círculo de perdición. Ay, Dios mío, ¿qué pasará con mi mujer? Que es que mi mujer no me quiere. O sea, la mujer algo le pasa. Algo le está pasando a la mujer, algo le está pasando al hogar, no está funcionando. Algo le pasa a los hijos, algo le pasa a la empresa, no está funcionando. No están en bendición. Entonces van a una misa, van donde un brujo, van donde un satanista y oran. Hacen pacto y entregan. Hacen pacto. Y las tinieblas mismas van a procurar sacar la sangre de cualquier lugar. Sacan la sangre de cualquier lugar. ¿Usted qué cree? ¿Que los accidentes automovilísticos es gratis? ¿Esa sangre se derrama porque sí? Colombia tiene una de las mayores cantidades de muertos en sus manos. Niños. Si se nos puede llamar, nosotros somos una casa de sangre. Les pasé un dato en la enseñanza que dio mi esposa en la iglesia de allá del bosque. Les pasé un dato de cuántas muertes, de cuántos asesinatos al año hay en Colombia de bebés. Es violento. Le invito a que investigue cuántos muertos, cuántos millones de niños se matan al año. Y hay sectores donde son muy peligrosos y es por la cantidad de espíritus que hay ahí. ¿Y por qué esos espíritus están en ese lugar? Porque hay mucha sangre en ese lugar. A ver, en Bogotá, los mártires, el Parque de los Mártires, de ese sector, Teusaquillo, el centro, el barrio Olaya, esos son barrios muy peligrosos. Ahora, usted investigue y la mayoría de clínicas abortistas están en esos barrios.
o hay un centro de muerte. Matan gente ahí, muere gente ahí, a la lata. Donde hay sangre derramada, hay un espíritu reclamando esa sangre. ¿Por qué ese espíritu está reclamando esa sangre? Porque hubo un pacto previamente. Los mismos tres elementos. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, hemos hablado de sistemas espirituales, cómo cada sistema espiritual toma señorío de los territorios por medio de los elementos, de los tres elementos. Pacto, sangre o sacrificio, espíritu guardia. ¿Listo? ¿Quedó claro? ¿Cómo hacemos para expulsar un demonio de una persona o de un lugar? Ese espíritu inmundo está ahí porque hubo un derramamiento de sangre para él. Hubo un derramamiento de sangre para él porque hubo un pacto. Él tomó de señorío de esa sangre por causa le hicieron un pacto, algo le entregaron. Vamos ahora hacia el libro de Génesis, vamos a hacerle rapidito porque ya nos cogió la noche. Génesis capítulo, ¿qué le dije? 4. Génesis capítulo 4. Sí, sí. Ya lo he dicho 3 veces. ¿Estamos? Versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido un varón de parte de Yahweh. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra. Y en el transcurso del tiempo sucedió que Caín llevó a Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel llevó de los primerizos o primogénitos de su rebaño, y de la grosura de ellos, y Yahweh consideró a Abel y a su ofrenda. Pero no consideró a Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces el padre Yahweh le dijo a Caín, ¿por qué te enfureces? ¿Por qué te enfureces por esto? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y aquí viene la exhortación. Si obras bien, ¿no serás enaltecido? Significa que la ofrenda de Caín no estuvo bien. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Eso lo enseñamos ya una vez. Si alguno tiene una pregunta, me manda un mensaje y yo le respondo por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada. El pecado, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y su concupiscencia, dice esta traducción, va contra ti, pero tú has de dominarla. Versículo 8. Y Caín trataba a su hermano Abel, pero sucedió que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo asesinó. La otra traducción dice que Caín le dijo a Abel, salgamos al campo. Y estando en el campo, se levantó y lo mató. Mira la traducción como lo dice. Él no lo mató, realmente lo asesinó. ¿Cuál es la diferencia? Hemos hablado varias veces que es la diferencia entre matar y asesinar. Usted no asesina un pollo para comérselo, usted mata un pollo para comérselo. ¿Qué es asesinar? Asesinar es la alevosía, es la sevicia, es quiero matar a ese desgraciado, es el odio que tiene. Mientras que tengo un hambre terrible, pollito, qué pena contigo, pero me toca, fin. Y después, y hasta luego el pollo, ¿cierto? No había maldad en la persona para matar el pollo, sino lo que había era hambre. Hay un pasaje que describe donde alguien levanta su hacha y se le zafa el hierro del hacha y el hacha le cayó en la cabeza al otro y lo mató. Pero no fue voluntariamente. Es que iban a talar un árbol y fue a darle con el madero al árbol. Se le zafó y lo mató. El Señor dice, no es culpable, pero que huya a la tierra que se llama esa tierra de... Se llaman las tierras de resguardo, no, sino las tierras de... de refugio. Las ciudades de refugio. Siquén era una ciudad de refugio, donde los que mataron sin querer queriendo podían ir a refugiarse en ese lugar y no podía haber venganza. Pero si hubo un asesinato,
tenían derecho a la venganza. Ahora, dice que asesinó a su hermano. A ver, ¿qué verso íbamos? Versículo 9. Entonces Yahweh dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Pregunta, ¿el Señor no sabía dónde estaba Abel? Sí, sabe, ¿para qué le pregunta? Deje la bobada, ¿para qué pregunta? Ah, la intención paterna de que, ¿quién rompió este vaso? Uno sabe quién lo rompió, Ana, sí. Anita en este caso le pasó ahorita, se le rompió el vaso. ¿Y quién rompe el vaso? Pues uno lo vio, uno sabe quién fue. Pues uno espera para que diga uno, para darle la apertura a un arrepentimiento. Pero mire si había voluntad o no había voluntad en Caín, de arrepentimiento. ¿Dónde está tu Abel, hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Dice esta traducción. O sea, soberbio, insolente, atravesado, atardán, tosco, bruto, en fin, lo que le quieran decir. Gajín, diríamos aquí, mucho indio. Versículo 10. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Y mire, resalte eso con grande subrayación. Esa palabra no existe, pero ya me la inventé. Subraye con gran subrayación. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Quién está clamando? No está clamando Abel. Abel ya no estaba ahí. Lo que estaba clamando es la sangre. Por favor, diga conmigo, la sangre tiene voz. ¿Qué clamaba la sangre de Abel? La muerte del que lo mató. Cuando la sangre es derramada con violencia, esa sangre exige la muerte del asesino. Y ahí es donde se levanta el ciclo de muerte. Viene un espíritu de muerte sobre el asesino. Muy bien. Entonces, partimos desde un principio. Cuando la sangre es derramada con violencia, la sangre clama desde la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga una sangre sobre esa sangre. Esa sangre no se calla hasta que venga sangre sobre sangre. Mauro. Porque entonces cuando se termina un ciclo es que Ese es el tema. El ciclo no se acaba. A no ser que, ahorita vamos a ver. sí, es que mucho accidente, por ejemplo, frente al trabajo. Entonces, sí me han dicho pues que pase por ahí, orar y cruzó el puente y yo me acuerdo de dónde quedó la persona o las personas que he visto ahí. Entonces, Donde hay... ¿cómo terminar? O sea, ¿cuándo se cierra exactamente Muy bien. esa situación? Eso es lo que vamos a charlar ahorita. Señor. Allá por el lado de la casa y por la vía Chiapota y por donde está la bomba y el colegio que había, ahí antes ocurrían también muchos accidentes. Y Ahora. también habían muertes de animales en ese lugar. Exacto. Desde que montaron esa bomba con la imagen esa de la reina del cielo, que prácticamente reducieron los accidentes. No reducieron. Ya colocaron un señor y hay un espíritu ahí porque vino alguien y hizo un pacto. Alguien hizo un pacto, se derramó sangre. Pero esa sangre va a pedir más sangre. O sea, cuando se coloca un espíritu en un lugar, ella pide renovación. Esa entidad pide renovación de ese pacto anual. ¿Se acuerdan que el cordero, para perdonar los pecados, cada cuánto se derramaba la sangre? Anual. Pero Jesús es el cordero de Dios. Y su sangre es sangre eterna. ¿Toca volver a sacrificarlo? No, una sola vez y para siempre. Y su sangre es eterna, la sangre de los hombres no. La sangre de los animales no. Ahí les voy dando pisticas, ahorita vamos a solucionarlo. Vamos a ver. Ahorita respondo a sus preguntas, señora. Alguna vez también estudiamos que en el mes de la Virgen del Carmen, se nos decía que es cuando más accidentes en la Carmen. Sí. O sea, porque es todo un culto a la reina del cielo. Porque es mes de pactos. Es mes de pactos. Es renovación de pactos. Durante la fiesta y post fiesta de la reina del Carmen, hermanito. Y mayo, 13 de mayo, fiestas de la reina, eso es sangre así. Eso es sangre así. Miremos. Versículo que íbamos. Versículo 10 ya lo leímos. Entonces, en primer paso, hemos dicho que cuando la sangre es derramada
con violencia, la sangre empieza a clamar la muerte del asesino. La sangre del asesino. Versículo 11. Mire lo que el Señor le dice a Caín. Y ahora, maldito seas tú desde la tierra, la cual ensanchó su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Segunda cosa que se activa por un derramamiento de sangre. ¿Qué cosa? Una maldición. La tierra maldice al asesino. Y mire, tercera maldición. Cuando trabajes la tierra, no te incrementará su fuerza. O sea, por más que siembre, por más que coloque buen abono, por más que trabaje en la mañana, en la tarde, en la noche, por más que madrugue mucho, por más que haga lo que haga, no recibirá bendición de la tierra. Empezó en un ciclo de pobreza por ese derramamiento de sangre. Errante y fugitivo serás en la tierra. ¿Qué es un errante? No tiene propiedad. No tiene una propiedad donde morar. Pierde señorío y pierde el derecho a recibir herencia. Un derramamiento de sangre activa una tercera maldición. ¿Cuál? Destierro. No tiene autoridad de poseer. No tiene derecho a tener la tierra. Y dijo Caín a Yahweh, grande es mi iniquidad para soportarla. ¿Se está arrepintiendo? No. Solamente diciendo, uy, pero todo eso, solamente por el baboso ese que maté. O sea, todo eso, uy, no, es re duro. No dijo, Señor, perdóname, sí, yo obré mal. No, por el contrario, se mantuvo en lo que hizo. Soberbio. Y mire, 14. Si me expulsas hoy de sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto. Seré errante y fugitivo en la tierra y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Aquí descripción de varias cosas. 1. Fue expulsado de la tierra. 2. Es expulsado de la presencia del Señor. No tiene permiso ni autoridad para acercarse al Padre. Pierde toda relación con el Señor. Se vuelve huérfano. El reino de los cielos se extiende por la creación de familias. Dios creó un hombre, creó una mujer y iban a nacer chinos dentro del reino. Pero ¿dónde fueron a encender los chinos? Aquí en este lado. ¿Cómo se extiende el reino de las tinieblas? Por medio de destrucción familiar. Que no haya un papá, que no haya una mamá, que los hijos crezcan sin autoridades, que crezcan sin bendiciones, que crezcan sin herencias. A eso se llama el sistema de los huérfanos. Los hijos de las tinieblas son huérfanos. Los de las tinieblas son huérfanos y los de acá son hijos. ¿Qué dice el Señor? Por cuanto no habéis recibido un espíritu de orfandad, un espíritu de esclavitud, sino habéis recibido un espíritu de hijos, que nos hace clamar, Abba, Padre. El que llega a ser hijo de Dios, lo primero que va a empezar a sentir es que ahora tiene un Padre que todo le provee, que todo le da, que todo lo protege, que todo lo sustenta. Mientras que el que está en las tinieblas no tiene nada. ¿Vamos bien hasta ahí? Y ahí, ¿qué hace el Señor? El Señor le coloca un sello a Caín para que no sea matado por nadie más, porque ahora un espíritu de muerte lo va a perseguir. Vienen espíritus de opresión y espíritus de muerte. Para que vea cómo es esto de grave, de lo que estamos hablando, segunda de Samuel, por favor. Capítulo 21. Segunda de Samuel, capítulo 21. ¿Estamos? Josué, cuando estaba después de la muerte de Moisés, ¿o fue Noé el que se murió?
¿A quién reemplazó Josué? A Moisés. A Moisés. Cuando muere Moisés, el Señor le dice a Josué, toma señorío de toda la tierra, no dejes vivo nada. Llega a cierto lugar, acaba con cierto pueblo, y de repente se acercan unas personitas con unos vestidos andrajosos, con un pan seco, mohoseado, metió una mochila andrajosa, y le dicen a Josué, nosotros somos los de Gabaón, que queda 3 días de distancia. Venimos caminando desde muy lejos para decirte, no nos mates, somos muy pobres, no somos nada. Por favor, déjanos ser tus siervos, sí, te serviremos, pero promete que no nos vas a matar. Está bien, prometido. Y Josué viéndolos todos, ay, sí, pobrecito. Denle un pan bueno a los chinos, denle un pan rollito. Un pan triple queso, esos bien sabrosos. Cuando, oh sorpresa, pasan de ese pueblo donde estaban y pasan al siguiente pueblo, era el de ellos. Y no era 3 días, les mintieron. Pero ya habían hecho un pacto con los de Gabaón, Josué, y Josué les dijo, ¿ustedes me han mentido? Dijo, sí, pero entiéndanos, no queríamos morir, pero seguiremos siendo sus siervos, nosotros conservaremos el pacto. Seremos sus siervos, pero ustedes no nos matan. Y así fue. Los Gabaonitas se convirtieron en siervos de Josué por años. Después de Josué vienen los jueces. Pasan años de jueces, y después de los jueces viene Saúl como rey. ¿Se acuerdan? Años después, ya había muerto hacía ratísimo, había muerto Josué. Viene el primer rey de Israel, Saúl, y Saúl coge un día y mata a los Gabaonitas. Porque Dios le había dicho a José al principio, no dejes vivo nada. Pero José había hecho un pacto con ellos y Dios se lo respaldó. Porque los Gabaonitas se sometieron a la autoridad de los israelitas. Y mata a los de Gabaón. Hizo una matanza violenta. Capítulo 21 de 2 Samuel. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, o sea, no fueron aleatorios, fueron consecutivos. Y David se esperó los 3 años, ¿no? O sea, yo veo que a los 6 meses ya no hay nada de comida por ningún lugar y está todo en seco y yo empiezo a preguntar, ¿qué pasa? David se aguantó 3 años. Y buscó David el rostro de Yahweh y dijo Yahweh, ¿es por causa de Saúl? ¿Y qué dice ahí? Por aquella casa de sangre. ¿Cómo se le llama a la casa de Saúl? Casa de sangre. Casa de sangre. ¿De qué estaba llena la casa de Saúl? De sangre. De sangre. Estaban manchados, él y sus generaciones estaban manchadas. A causa de esa casa sanguinaria que dio muerte a los Gabaonitas. Pero un momento, Saúl se murió, los hijos de Saúl también fueron muertos y quedaron por ahí algunos nomás. Pasaron años y ya David estaba reinando sobre toda la nación. Y años después, la tierra se seca y no produce su fruto. Quiere decir que las maldiciones se mantienen por las siguientes generaciones hasta que se levante la sangre derramada. Y el rey David llamó a los Gabaonitas y habló con ellos. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos y los hijos de Israel le habían jurado paz. Pero Saúl había procurado matarlos en su supuesto celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas, ¿qué puedo hacer por vosotros y con qué os haré compensación para que bendigas la heredad? O sea, ellos tienen que soltar bendición sobre Israel. Los Gabaonitas le respondieron, no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a nadie de Israel. En Israel dice acá. Y él dijo, haré por vosotros lo que digáis. O sea, ¿qué está haciendo David? Resarcir el daño. Esa palabra es importante que le empecemos a conocer, resarcir. Resarcir es el acto de corregir lo que se hizo, ¿sí? Y compensar al ofendido. Restituir. Entonces, resarcir es pedir perdón, me arrepiento y yo vengo a corregir el error. ¿Qué tengo que darte? Compensar.
haré lo que digáis vosotros, ¿qué dice? Haré por vosotros lo que digáis. Y dijeron al rey, del hombre que nos mató, que nos consumió y trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, se nos entreguen 7 varones de entre sus hijos, y los ahorquemos delante de Yahweh en Gabaa de Saúl, y él escogió de Yahweh, y él escogió de Yahweh, y el rey dijo, los entregaré. Muy bien. Y ahí cuenta la historia cómo David entrega 7 hijos y los gabaonitas matan a los 7 hijos de Saúl y Israel se restaura. ¿Qué sucedió ahí? Sangre reclama sangre. Esa sangre permanece hasta que venga la sangre de su asesino. Y se le prohibió a los hijos de Saúl que se vengaran. No podían vengarse. ¿Qué sucedió? Por causa de haber resarcido el daño, Israel empieza a prosperar otra vez. La tierra empezó a dar su fruto. Isaías, último texto. Isaías capítulo 1. Isaías 1. Versículo 10. Oíd la palabra de Yahweh, príncipes de Sodoma. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A quién? Sodoma y Gomorra. ¿De qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado gordo, no quiero la sangre de bueyes. ¿Qué estaba haciendo Sodoma y Gomorra? Más que eso, estaban honrando al Señor. Estaban trayéndole ofrendas al Señor, cosas que Él había establecido en la ley. Todo lo que empieza a describir aquí el Señor son todos los actos solemnes y sacrificios rituales que el Señor ordenó a Moisés que tenían que hacer todo aquel que se acercara al Señor. Pero el Señor les dice, a mí no me sirve para nada eso que ustedes me están dando. Yo no se los estoy pidiendo. ¿Y por qué? Versículo 14. Puede leerse el resto en la casa. 14. Mi alma aborrece vuestras solemnidades y novilunios, dice acá. Se me han vuelto una carga que no soporto más. 1.14, sí. Es que esta es versión textual. Alguien que pueda leer la 14 de la Reina Valera, por favor. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Aquí dice el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro. Y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no os escucharé, dice acá. Porque vuestras manos están llenas de sangre, dice esta versión. Alguien que pueda leer ese 15 en la Reina Valera, por favor. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo lo oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Wow, ¿de verdad estaban llenas de sangre sus manos? ¿Físicamente estaban llenas de sangre? No. ¿De qué les estaba inculpando el Señor a ellos? Asesinato. Ustedes han sido asesinos. Ustedes me traen ofrenda, ustedes me traen alabanza, ustedes me traen sacrificio, ustedes me alaban, ustedes me exaltan. Mi alma no soporta eso. Ustedes me levantan a mi oración y yo tengo que esconder mi rostro de sus manos. Porque, ¿de qué estaban ellos? Llenas de sangre sus manos. En la criminalística se tiene un dicho que se dice que no hay crimen perfecto. Porque el que comete un crimen limpia la sangre, echa cloro y echa de todo.
Pero llegan los científicos de criminalística, pasan una luz, no sé qué, y se ve la mancha de sangre ahí. Aunque lavaron, ahí permanece. Cogen y aplican un químico que reacciona con la sangre. Y si se pone tal color, hubo sangre ahí. Azul, hubo sangre ahí. Entonces, dicen los científicos, no hay crimen perfecto, porque la sangre habla. ¡Wow! Es lo que nosotros hemos escuchado. Le cuento otra historia. Estaban unos científicos estaban haciendo un estudio con un satélite de la Tierra. Y yo les he contado esa historia, creo. Y estaban haciendo un estudio de la Tierra y pasaron por cierta parte de Escocia. Y en Escocia encontraron una mancha negra a cierta profundidad de la Tierra. Y no se explicaban qué era eso. Mandan a unos que fueron y hicieron la investigación, sacaron los permisos, fueron y hicieron la excavación y encontraron que esa mancha negra que había ahí era sangre. Pero estaba en una grandísima porción de la Tierra. Cuando fueron e investigaron qué pasó ahí fue donde murieron los escoceses en la batalla contra los ingleses. La matazón de los escoceses que hubo ahí, ¿se acuerdan? Y sacaban de eso una película, la de William Wallace, ¡Libertad! ¿Se acuerdan? Era la sangre de los escoceses que todavía estaba ahí. Años después, por más que se laven las manos con agüita y con jabón, como ping-pong, la sangre no se quita de sus manos. La única manera de quitar una sangre es por medio de otra sangre. Versículo 16. Lavaos. ¿Por qué? Porque están sucios. Purificaos. Quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Cesad de hacer mal. Aprended a hacer lo bueno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar la justicia, enderezar al opresor. Defender el derecho del huérfano. O sea, resarcir el daño que hicieron. Abogar por causa de la viuda. O no, mataron a personas y dejaron huérfanos y dejaron viudas por esos asesinatos. Venid pues, dice el Señor, y estemos a cuenta, dice Yahweh. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, eso se llama Dios restaura. Dios puede restaurar al asesino, si el asesino quiere. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, como dice ahí también, así dice. Aquí dice, si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra. ¿Qué es lo que no comían? La bendición de la tierra. Si levantan esa sangre, van a comer el bien de la tierra porque la tierra no puede producir. Versículo 20, pero si os rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Amén. Amén. No podemos pensar que vamos a llegar a ser una nación que adora al Señor si la adoración de los colombianos está manchada de sangre. Colombia ha sido una casa de sangre. Desde antes de la colonia, las guerras que había entre comunidades indígenas en Colombia era una cosa. Por ejemplo, estaba la fama de los motilones. ¿Se acuerdan de la fama de los motilones? Que esos motilones eran bien fieros. Es que ellos. Por eso es que de ahí dicen que las santanarianas, que son de los motilones, eran que ellas planchan con la mano. Que tienen un carácter y un genio porque ellas defienden, son completamente territoriales. Pero usted vaya, mire qué región de Colombia no tiene sangre derramada. ¿Supo usted la masacre de los bananeros? ¿De la bananera? Historia. Parte de que las tinieblas permanezcan en señorío del país es por causa de que las tinieblas esconden los pactos. Se lo repito. Las tinieblas procuran permanecer en señorío de los pueblos haciendo esto,
ocultando los pactos, porque si esconde los pactos y esconde los hechos de esta manera, ellos no pueden librarse de esos espíritus. Con el Señor todo sale a la luz. Todo sale a la luz. En Israel, cuando José es llevado a Egipto y es vuelto rey, casi rey de Egipto, Israel es rescatada y es alimentada. Jacob, sus hijos, sus nietos, llegan a vivir allá en Egipto, ¿se acuerdan? Resulta que Dios le prohíbe a Israel: no pasaréis vuestros hijos por fuego a Moloc. ¿Se acuerdan la historia? Pero una vez más hacemos el recuento. Moloc era un dios que tenía una figura de hombre hasta aquí, hasta su cuello, y del cuello para arriba era cabeza de toro, o de becerro, o de cabra, en otras imágenes también aparece por ahí. Era una imagen alta hecha en hierro, y esa imagen tenía sus manos de esta manera. Tenía un orificio en la parte de atrás, en la parte de adelante, donde se llenaba de madera y combustible, y el hombre que iba a darle culto a este dios Moloc en Egipto tenía que sacrificar a su primogénito en ese horno. Decían que Moloc ya estaba dentro de la imagen porque ya estaba rojo. O sea, ya Moloc está ahí en la imagen, decían ellos, porque ya cambió el color de la imagen. Llegaban y sonaban los tambores, lo que hoy nosotros conocemos como mapalé, los tamboriles del mapalé, del tambor alegre, hace parte de los sonidos de la antigua Egipto, donde empezaban con los alaridos y los gritos para que no se escuchara cuando el niño gritaba del dolor cuando se estaba quemando en eso. Se tenía que sacrificar el primogénito, el primero de él. ¿Cómo se llama el espíritu que tomaba señorío de los hijos primogénitos? Moloch. Al aceptar el pacto, tenían que orar y tenían que sacrificar a su bebé. Moloch tomaba señorío de la descendencia de ese pueblo. ¿Qué hizo Israel apenas llega a Egipto? Empieza a pasar a sus hijos por fuego a Moloch. ¿Qué están haciendo cuando pasan a su hijo por fuego a Moloch? Están desconociendo a Dios como Padre y se sujetan ahora a Faraón y a sus dioses. Es muy interesante porque el Señor entonces, cuando Él viene a rescatar a Israel 430 años después, supuestamente eran 400 años nomás, 430 años se mudaron más. 430 años, viene Moisés y vienen las plagas contra los dioses de Egipto, dice la Biblia. Vienen los juicios contra los dioses de Egipto. ¿Cuál fue la 10ª plaga? El 10º juicio, ¿cuál fue? Donde Dios mata a los primogénitos de Egipto, porque no son de Moloch, son míos. Y el Señor reclama la sangre de los primogénitos de Israel. ¿Cómo? ¿Cómo el Padre levanta la sangre de esos para poder quitarles a ese Dios que tenían sobre ellos? ¿Cómo? ¿Qué tuvieron que sacrificar los israelitas? ¿A su hijo también? Sacrificaban un corderito. Uno que ocupara el lugar de ese primogénito. ¿Y qué hacían con la sangre? La untaban en la puerta. Y cuando venía el espíritu de muerte, pasaba de largo. Aquí ya murió uno. Yo no tengo que hacer nada acá. Y la sangre le hablaba al espíritu de muerte. Primogénito. Seguía derecho. Impresionante. Dios tuvo que levantar la sangre de los primogénitos de Israel en Egipto para poder sacarlos a libertad. Impresionante. Hoy en día Moloch se disfrazó de otro Dios. Hoy en día se llama aborto. Y hoy en día aborto reclama a los primogénitos y a las descendencias de los hijos de Dios. Y el espíritu de muerte está también por ahí. Todo derramamiento de sangre con violencia,
con la decisión de asesinato, trae todas las maldiciones que hemos hablado acá. Hay mucha gente que no se puede acercar al Señor porque tiene sangre en sus manos. Hay mucha gente que no va a prosperar nunca porque tiene la sangre de sus bebés en sus manos. Y la tierra está infértil. Y la tierra no les va a producir jamás. Los cielos se van a cerrar sobre ellos. Nunca van a levantar cabeza hasta que levanten las maldiciones de esa sangre. ¿Qué sangre usamos nosotros ahora para poder? La única manera. ¿Quién es el puente entre Egipto y libertad, tierra prometida? ¿Quién es ese puente? El Cordero que murió por Israel. ¡Ah, fácil! Resulta que aparece después Jesús allá en el Nuevo Testamento. Aparece y Juan lo ve llegar. ¿Y qué dice Juan de Jesús? ¿Qué dice Juan de Jesús cuando lo vio? Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mire cómo Satanás usó eso en la religiosidad y lo coloca de tal manera para que la gente lo diga. Bienvenidos todos a la cena del Señor. Y sacó una oblea. Otra vez lo mismo, el sistema de las tinieblas suplanta la identidad de Cristo, la suplanta para poder pervertirla a la gente y que la gente no busque al verdadero Cordero, a la persona que es Cristo. ¿Quién es el Cordero y quién es la sangre? ¿De quién es la sangre? De Jesús. Jesús sacrificó su vida por nosotros y su sangre la derramó para que nosotros podamos ser portadores de su sangre. ¿Cómo podemos levantar la sangre derramada de nuestros hijos? No solamente eso. Mi abuelo cometió un asesinato defendiendo su casa. Mató a su yerno que le estaba pegando a su hija. Y le pegó también a su esposa. Le pegó a mi abuela. Y mi abuelo se metió y el man era un minero de Muso. Eso es Boyacá, ¿no? Y andaba armado y llegó a amenazar a la abuela y le pegó a la abuela. A mi mujer no me le pega. Y a mi hija tampoco. Y se agarraron y le metió un machetazo y ahí lo dejó. Y ahí lo dejó tendido. Y dejó el machete y se entregó a la policía. 11 años después lo mataron. Yo no había conocido todavía a Jesús. Si yo hubiera conocido a Jesús antes, yo voy y levanto la sangre derramada de esa persona. Y mi abuelo estaría vivo. Porque un espíritu de muerte viene a pedir la muerte del asesino. Mi mamá, su papá, Genaro, él por defender su casa, se fue con los guerrilleros de las FARC para que no mataran a su familia. Y le dijo, llévenme a mí, yo me entrego a ustedes para que ustedes, pero no toquen a mi familia, ellos son niños todavía, yo me voy con ustedes. Mi abuelo se volvió tan fiero y tan malo que se convirtió en el guardaespaldas del fundador de la guerrilla de las FARC, llamado el Sangre Negra. El guardaespaldas. Pasaron por el Líbano, pasaron por Murillo, Tolima, pasaron por muchos lugares y cometieron unas matanzas terribles. ¿Sabe de qué murió mi abuelo? Por parte de mi mamá. De un derrame cerebral. ¿Sabe qué es un derrame cerebral? Es sangre en la cabeza. Yo no conocía a Jesucristo cuando pasó eso. Si yo lo hubiera conocido antes, yo hubiera orado por esas sangres derramadas. ¿Y yo qué hubiera hecho? ¿Qué debemos hacer? El libro de Isaías nos da la pauta. Lavaos y limpiaos, arrepentíos, resarcid el daño. Le cuento. Me metí con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque un día yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ninguno de mi familia prospera. Mi hermana Janet se mata por tener un peso en el bolsillo. Mi hermano Robert está perdido. Yo estaba perdido, Señor. Yo llevo ya 3 años en tu evangelio, Padre, y yo coloco mis diezmos en tu alfolí. Padre, ¿qué pasa? Que no prospero. Tu palabra dice que si te obedezco, prosperaré. Te estoy obedeciendo. ¿Qué sucede? Yo chillaba, hermano, delante del Señor. Me dio un sueño.
Esa noche me dio un sueño que les he contado a varias personas, pero por lo que estamos haciendo la enseñanza otra vez para todos, les lo cuento. Ese día me dio un sueño en la noche. ¿Y sabe qué? Me soñé que donde mi abuelo fue asesinado, me soñé que yo estaba entrando en ese colegio donde mi abuelo fue asesinado y vi que una vaca roja se iba a volar del colegio, se iba a salir y que yo salía corriendo y le decía a mi hermano Robert, Robert, no dejes salir la vaca, que la vaca se va a volar. La vaca estaba a punto de salirse y Robert venía entrando al colegio y entonces él alcanzó a encerrar la vaca y que no se volara. Y yo alcancé a la vaca para atajarla, se dicen atajarla, sí, sí, o sea, moverla, echa para allá, no moleste, echa, En el momento que yo alcancé la vaca se partió en dos, pero no así, digamos que está la cabeza y está la cola. No se partió así, sino se partió de esta manera. Se partió la vaca en dos en el sueño y se convirtieron en dos vacas esas partes. Una vaca roja flaca y otra vaca roja muy gorda. Y me desperté. Quedó clarísimo. Me desperté, hermano, ¿qué es ese sueño? Dios mío. Hubieran sido 7 vacas más igual como el de José. Pero Me quedé echándole cabeza, me quedé echándole cabeza, me quedé echándole cabeza. Por la noche llegó el siguiente día, me puse a orar, me metí a un cuartico en mi casa a orar. Cogí mi guitarra así como la tiene mi hijo Tomás aquí. Me puse a adorar al Señor y dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi familia? Y volví al clamor, al clamor. Y todos los textos que estamos estudiando hoy, todos estos textos me los dio ese día. Me dijo Génesis 4 y me fui a leer. Mira donde dice sangre, sangre. Y empecé, todo lo que le estoy explicando, me lo explicó el Señor ese día. Y fue impresionante porque pin, yo, todo tiene relación aquí, ¿qué pasa? Salí de ahí de orar del cuarto y quedé consternado. Sangre, maldiciones, ¿qué está pasando? ¿Pero quién? ¿Pero acaso quién derramó sangre? Yo no mataba a nadie, Señor. Salí, dejé mi guitarra a un lado, tuve un sueño raro, tuve una mano de textos raros, y mi abuela por parte de mi mamá, la esposa de mi abuelo el guerrillero, ex guerrillero, estaba quedándose en la casa de mi mamá. Yo estaba ahí, y en ese momento pasé a la casa de mi abuela, de mi mamá, y cuando estábamos ahí, mi abuela estaba contando las historias que le pasaban a mi abuelo. Y el Señor me dijo, ponle cuidado. Y mi abuela empieza a decir, es que por allá en el Líbano, Tolima, su abuelo, un día por allá se fueron con esos y mataron una cantidad de gente allá en el río, pero eso fue una matanza terrible. Y de ahí subieron al Líbano y se tuvieron que vengar de una gente, para allá también los mataron. Y por allá en Jacopí también, con Dinamarca, también mataron a otros, pero eso fue una matanza. Dios mío, yo creo que por eso fue que mi esposo terminó así. Y yo cuando ella empieza a hablar de eso, yo no sabía. Yo no sabía las matanzas que mi abuelo había hecho. Oh, sorpresa, cuando al siguiente día mi papá, mi mamá, me cuentan que mi abuelo por parte de mi papá había matado a una persona defendiendo su casa. Y mató a otra persona, mató a esa persona y pagó 2 años de cárcel nomás porque los ofendidos no pusieron ninguna demanda con el ánimo de que saliera. Y efectivamente, lo intentaron matar 2 veces. Cuando yo entendí, la vaca flaca roja es tu papá y sus generaciones. La vaca gorda es tu mamá. Hay mucha sangre en tu familia. No te puedo bendecir. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo puedo yo resarcir el daño? ¿Por qué quiero resarcir? ¿Cómo puedo yo? El Señor me dijo, ve al Líbano, ve a estos lugares donde, empezó a hablarme el Señor, ve a estos lugares donde se mataron a estas personas. Lleva sangre y derrama sangre en estos lugares. ¿Cuál? Vino. Jesús que dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Refiriéndose al vino, esto representaba su sangre, el vino. Lleva vino y derrama mi sangre en ese lugar para callar el clamor. Ve al Líbano, Tolima y busca una iglesia cristiana llamada Iglesia Cristiana de Restauración. Búscala. Y entrega una ofrenda de paz con esa familia para resarcir el daño. Hacía 20 años mi familia no iba al Líbano.
reuní a mis tíos convertidos, reuní a mi mamá, a mi abuela, a mi papá. Mi abuelo por parte de mi papá se llama Tomás. Mi hijo se llama Tomás. El hijo de mi tío, hermano de mi mamá, su hijo se llama Genaro, igual que el abuelo de mi mamá, el papá de mi mamá. El hijo de mi tío Efraín se llama Genaro. Y el abuelo que era guerrillero se llamaba Genaro. O sea, en esta tercera generación, en cada familia, había uno que representaba al abuelo que mató. Y el Señor me explicó el sueño. La vaca se quiere ir, significa que la vaca quiere pasar a la siguiente generación en este tiempo. Tienen que cerrar la puerta ya. ¿Qué hacemos? Ofrenda de paz, ofrenda de sangre. Arrepiéntase, lávanse. Nos reunimos con mi familia en una tarde, nos pusimos a orar, lloramos por esto, pedimos perdón al Señor, las dos familias. Perdónanos por lo que hicimos, Padre, nosotros pecamos contra ti, Señor, nos arrepentimos. Señor, nos lavamos con tu sangre en este momento, compartimos la Santa Cena ese día, la mesa del Señor. Nos arrepentimos, hicimos todo esto y el Señor dijo, ahora es tiempo que vayan. Pedimos un carro prestado porque ninguno en mi casa tenía carro. Reunimos una ofrenda entre todos los tíos, primos y abuela y mamá y reunimos un platal de 200,000 pesos. Para que vea cuánta riqueza había en nosotros. 200,000 pesos entre todos conseguimos. Y nos tocó buscar prestado para poder tanquear la camioneta y para poder llegar allá. Y tenía que ser ida y vuelta. Llegamos al Líbano, que era el lugar más importante que teníamos que visitar. Fuimos al río donde mi abuelo cometió el asesinato. Mi abuelo por parte de mi mamá, llegó mi primo Genaro, Marlon Genaro se llama él. Marlon Genaro conmigo era un pelado y el chino dijo, yo te pido perdón. Y el chino arrancó a chillar como, Señor, perdónanos por todo lo que hemos hecho nosotros, mi papá. El chino era un pelado en ese tiempo. Señor, te pido perdón por lo que mi abuelo haya hecho aquí, Señor, perdónanos. Y soltó así en el río el vino. Eso fue un momento, hermano. Y fue más maravilloso cuando llegamos al Líbano, al pueblo, porque el Señor me dijo que tenía que llevar una ofrenda de restauración. Mi mamá se llama Elsie, para los que no lo saben. Llegamos al pueblo y el Señor me dijo, busca la iglesia cristiana de restauración. No la encontrábamos, yo nunca había ido allá, no sabíamos si había una iglesia o no. Cuando mi tío que iba manejando me dice, ¿dónde, pastor? Ya llegamos al pueblo, ¿qué hacemos? ¿Dónde está? Cuando de repente el Señor me dice, espera. Le pregunto al Señor, ¿por qué no sabemos dónde? Espera, ya llegaste. Pero yo miraba para todos lados y no encontraba, me asomé por la ventana, miré el segundo piso, Iglesia Cristiana de Restauración. Estaba ahí. Bajamos, timbramos, rin. Hágame un favor, salió una china. ¿Dónde está el pastor? ¿Para qué sería? Es que vengo de Bogotá y necesito hablar con el pastor, por favor. Permítame un momento, ¿sí me lo puede llamar? Pues ya se fue, pero permítame, ya vienen 15 minutos, habló. Llegó una mujer en una bicicleta. Venía así, una bicicleta pequeña, una mujer bastante altica y gordita. Y digo bajo, sí, a la orden. ¿Usted es el pastor de la iglesia? Sí, yo soy la pastora de la iglesia. Su merced, mucho gusto. Yo soy Henry Cortés, yo soy un pastor de Bogotá. ¡Ay, Dios mío! Se agarró esa señora en la cara. Esa pastora se agarró. ¡Dios mío! Dios me dijo anoche que usted iba a venir hoy. Yo le llevo clamando al Señor para que me ayude. Y ahorita le cuento la historia. Mucho gusto, mi nombre es Henry. Mi nombre es Elsie. Mi mamá se llama Elsie. Ella se llamaba Elsie. Iglesia Cristiana de Restauración. Subimos. Le conté la historia. Mi papá, mi abuelo era guerrillero y mató. Y el Señor me ordenó que trajéramos una ofrenda para ustedes de restauración. Pero usted tiene que soltar perdón sobre nosotros. ¿Nos perdona por lo que hicimos? Sí, yo los perdono, yo los perdono. Yo saqué la ofrenda y le entregué 250,000 pesos entregamos. Cuando la pastora cuenta la plata se pone a llorar. Le estaba pidiendo al Señor 250,000 pesos para pagar el arriendo de la iglesia. O sea, tiene que ser la mano del Señor en esto. Mi papá lo mató la guerrilla. Ahí estaba la huérfana. Ahí estábamos los opresores. Y el Señor cuadró todo para que nosotros pudiéramos arreglar esas cuentas. Dimos la ofrenda, levantamos la sangre. Fue impresionante porque en ese momento
Mi mamá y esa pastora se abrazan y se ponen a llorar las dos por todo lo que Dios estaba haciendo. Salimos, volvimos al Líbano 2 veces a predicar a ese lugar. Nos invitaron y éramos los invitados de honor en ese lugar. ¿Cuáles? Éramos sencillamente los perdonados, los miserables. Como Dios cuadró todo para que pudiéramos nosotros levantar las maldiciones que están en nuestra vida. Y así fuimos a Murillo, Tolima, y así fuimos a Jacopí, fuimos hasta Chiquinquirá. Y Chiquinquirá no sabíamos si mi papá nos iba a acompañar o no, no sabíamos. ¿Y cómo levantamos la sangre derramada? Aquí estaba Tomás, y el que mató al chino ese allá, al minero, se llamaba Tomás. ¿Lo tenía planeado colocarle Tomás? Yo amaba mucho a mi abuelo. Cuando nació mi hijo, sentí en mi corazón, tenía que colocarle Tomás. Yo creo y tengo certeza que fue el Señor, que aunque yo era mundano en ese momento, me dispuso que le colocara a Tomás para que él pudiera levantar las maldiciones de mi familia. Fuimos, otra vez con camioneta prestada, fuimos, oramos, levantamos la sangre derramada. Llevamos la ofrenda de restitución. A partir de ahí, hermano, mi casa empezó a levantar cabeza por primera vez. Por primera vez. Yo diría que eso sería todo un invento, pero tengo frutos y tengo testimonio. Y aquí está escrito. Y es más poderoso todavía cuando el Señor hace unos años me dice, me cambia el nombre, me dice, ya no serás más Verbo, te vas a llamar ahora Casa de Adoración. El Señor me retorna a su presencia. Se me empezaron a abrir los cielos sobre mi vida y empecé a recibir revelaciones de muchas cosas. Yo empecé a enseñar de este tema en la iglesia y empezaron a llegar personas con el mismo problema. Esa semana se me acercó un hombre. Pastor, no sé qué hacer. Tengo tantos años en la drogadicción y no puedo salir de ahí. ¿Qué hago? He tenido tantos hogares y no he podido salir de ahí. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Y el Señor me dijo, ministralo de lo que tú ya sabes. Le hablé los sistemas, le hablé todo lo que le ha hablado a usted en este momento. Y le dije, ¿sabes qué? Las tinieblas toman señorío por medio de pactos y sangre. Y empecé a explicarle. Me cuenta, mi primer hijo, mi esposa me lo abortó porque tenía miedo. Y el segundo hijo también lo abortó. Tuvimos uno más, pero yo después me fui. Y después por allá con mi otra esposa también abortó. Y hay historias así, hermano, donde después mujeres que abortaron no pueden tener hijos. Se les seca el vientre. Se les seca el vientre. Hay espíritus de muerte en las mujeres que han abortado. Y no saben por qué les pasa algo aquí en el vientre. ¿Qué hacemos? ¿Quién podrá ayudarlos a ellos? El Señor. Muy bien. ¿Qué se debe hacer? El Señor me ha puesto a mí una manera. Se deben arrepentir, se deben lavar de sus pecados. Isaías capítulo 1. Pero se deben arrepentir con lloro, con lamentación. Nosotros hemos hecho esto, Padre, perdónanos, perdónanos. Deben pedir perdón al ofendido. En este caso el ofendido fue el asesinado. ¿Sabe qué me ha llevado a hacer el Señor con algunas familias, con algunas parejas? A esta personita que mataste, le vas a colocar un nombre porque era tu primogénito. Debes en el espíritu orar, pedir perdón al Señor, le debes colocar un nombre a este niño. Y después de que le coloques el nombre a este niño, le vas a pedir perdón porque lo que está clamando todavía contra ti es su sangre. El niño ya murió, está en la casa del Padre. Felicitaciones, ya tienes un hijo en el cielo. No es la mejor manera. Tu hijo, tienes un hijo en el cielo. Vas a colocar un nombre a este niño, vas a pedirle perdón y vas a pedirle perdón al Señor. Y vas a prometer que vas a guardar tu descendencia de aquí en adelante. Vas a pedirle perdón a la tierra por haber derramado sangre sobre ella. Después te vas a hacer un jugo de uva. Uva isabelina, que se usa para compartir la Santa Cena. Y vas a llevar juguito de uva
al lugar donde tú mataste a tu hijo. Cuando estés en el lugar, vas a pedirle perdón al Señor, vas a pedirle perdón a ese niño, vas a pedirle perdón a la tierra y vas a callar el clamor de la sangre de este niño. Vas a colocar ese jugo de uva en ese lugar. Señor, yo derramo una sangre más fuerte, que clama más fuerte, que clama por mí y que va a ocupar mi lugar. Yo pongo la sangre de tu hijo Jesús en la sangre de mi hijo Tales. Pongo la sangre de Jesús aquí ahora. Y yo declaro levantar esta sangre ahora en el nombre de Jesús. Ahora tierra, bendíceme. Ahora cielos, bendígame. Después de esto, esta persona tiene que ser ministrada y tiene que ser llevada delante del Padre, retornada, porque quedó expulsada de su presencia y de la tierra. Y reconectarla ahora a la herencia del Señor. ¿Se entiende? Si no se hacen estos pasos se hicieron para asesinar. Tenemos que hacer los mismos pasos para restituir. Yo preparé una ofrenda de restitución al agraviado, como lo dice Isaías capítulo 1. Pero ¿cómo voy a hacer yo para restituir, darle una ofrenda al bebé? ¿Cómo hago? No puedo hacerlo. Entonces preparo una ofrenda de restitución para el Señor. Y se la doy al Señor. ¿Se entiende? Miren lo importante de lo que estoy diciendo. El primer hombre que pecó se llamó Adán. Era hombre. Él tenía la autoridad de la casa. Él fue el que pecó. Muy bien. El que pecó era hijo de Dios, Adán. ¿Cierto? El que pecó era perfecto. Amén. Era santo. Amén. Muy bien. ¿Cómo se llamaba? Adán. ¿Cómo se le llama a Jesús? A Jesús se le llama el postrer Adán. El Señor Jesús tenía que venir y anular todo lo que hizo Adán. El que pecó era un hombre. El que tenía que salvarnos tenía que ser un hombre. El que pecó era hijo de Dios. El que tenía que salvarnos tenía que ser hijo de Dios. El que pecó era santo. El que nos rescata tenía que ser santo. Por eso no podía venir a morir Miguel, ni Gabriel, ni el Espíritu Santo, ni el Padre. Tenía que morir un hijo. ¿Se dan cuenta? Tal cual el daño, tal cual se tiene que resarcir. ¿Está claro? Asimismo, en este pecado, tal cual hice el daño, tal cual yo debo restituir. Yo no sabía que mi familia tenía maldiciones por causa de sangre derramada. Yo no sabía, hay pecados que se mantienen ocultos. Las tinieblas mantienen oculto para que la gente no sepa. Necesitamos orar al Señor. ¿Hay maldiciones en la familia? ¿Hay una mujer que está estéril y no puede engendrar hijos? Hay que verificar, porque puede haber un espíritu de muerte en esa mujer en su vientre. Noticia que me enteré. Había un método anticonceptivo que se llamaba la T. ¿Se acuerdan la T? Esa T no es un método anticonceptivo, es un método abortivo. Porque la T no impide que el óvulo y el espermatozoide se unan. No, se unen, pero lo que hace la T es estorbar y el óvulo fecundado no tiene en dónde acomodarse. Entonces lo expulsa y se muere esa semilla fecundada. Toda mujer que ha tenido una T ha cometido aborto las veces que lo tuvo, el tiempo que lo tuvo. ¿Qué se debe hacer? Mismo procedimiento. Hemos mandado familias que vayan hasta Teusaquillo, hasta el Parque Olaya, hasta el centro, a varios lugares donde hay mucha muerte. Y tienen que ir a ese lugar y denunciar. Nosotros cometimos asesinato, pedimos perdón al Señor. Imagínense que la sangre de Jesús llega a un lugar donde está un pozo lleno de sangre. Imagínense un momento conmigo esto. Imagínense que usted va a un lugar donde usted pise sangre, 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 todo, así es Teusaquillo, por ejemplo. Sangre, 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 sangre. Y de repente llega alguien y coloca un poquito de sangre de Jesús ahí. Los demonios que estaban ahí empiezan a perder poder. Y ese foco de muerte queda expuesto a la luz. ¿Cuánta sangre hay derramada en nuestro país? Nuestros niños asesinados, abortos. Y hablemos nomás de la violencia y las guerrillas.
Hablemos de las guerrillas. ¿Sabe por qué Colombia no tiene una iglesia que adora? Porque la iglesia está lejos de la presencia de Dios por la sangre derramada que tiene. Si no se levanta la sangre, Colombia no va a poder adorar con la plenitud que debe adorar. Hábleme de un adorador colombiano, un adorador famoso colombiano. Yo le puedo hablar de un adorador mexicano, Marcos Witt, Marco Barrientos y un jurgo de ministros del Señor. Estadounidenses le puedo hablar de un jurgo. De guatemaltecos le puedo hablar también de chilenos, de argentinos, pero de colombianos, por mucho al que tengamos, pues sí que harto, Alex Campos. Y eso, hermano, y eso. Colombia no tiene adoradores, pero Colombia es una casa de adoradores, pero está manchada de sangre. ¿Quién puede limpiar la tierra? Nosotros. Nosotros. ¿Por dónde empezaremos? Por nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea? Vamos a investigar, vamos a indagar en el Señor. Señor, muéstranos, ¿quién cometió asesinato en mi familia? ¿Fui yo con un método abortivo? ¿Fui yo, Señor, con un aborto? ¿Fui yo, Señor, cuando maté a tal persona? ¿O fue mi familia cuando mató? ¿O fue mi abuelo, mi mamá cuando mató a tal persona? Hay veces las mamás cometieron abortos y no lo dijeron. Pero la maldición está ahí presente de todas maneras. ¿Qué hacemos? Necesitamos orar. Señor, saca la luz. Señor, saca la luz. ¿Conoces algún familiar que pasó por estas? Cuéntale el tema. He grabado la enseñanza, la he grabado para que la podamos compartir con los demás. Es un proceso que se va a hacer acompañados. Acompañados. Un cuerpo limpiando la tierra, no un llanero solitario. Ya no es que, ay, le pasa esto a mi amiga para que mi amiga se limpie de esas cosas. Por más si ella no es creyente, pero sabe sobre esto, si ella quiere limpiarse sobre esto, la ayudamos. Invítela a la congregación, invítela, charlamos con ella, charlamos con él. Los hombres también son culpables de los abortos de sus mujeres. Ellos principalmente, porque ellos son autoridad, ellos tienen que decir, no, yo respondo por él, no lo vas a matar. O sí, lo mataste, un momento, entonces, culpable tú. Yo quería ese bebé. Los hombres también fuimos culpables si pasó algo alguna vez con alguna de las mujeres que hayamos tenido. Bendito el Padre, bendito sea mi Padre, que mi Padre me guardó de eso. O si no, imagínense, sumarle a lo que mi familia hizo. No es para decirle, Señor, yo no lo hice, de malas ellos. No, es reconocer el pecado de ellos y nosotros ayudarlos, libertarlos. Es muy probable que hay familia suya que no se ha podido convertir por causa de esto. Es muy probable. ¿Se entiende? Sí, Señor. Entonces, pidamos luz al Señor. Pidámosle dirección. El Señor dice, clama que yo te responderé. No dice, si tú eres creyente, entonces clama que yo te responderé. No, si tú clamas, su promesa es que Él va a responder al clamor. Señor, ayúdanos, Padre. Señor, ayúdanos en este momento. Te necesitamos, Padre, en este momento, Señor. Primero queremos presentar la nación, Señor. Nosotros, los que habitamos en la tierra llamada de Colón, nosotros, nación primicia tuya, Señor, nos denunciamos delante de ti. Nuestras manos están manchadas de sangre, Señor. Te pedimos perdón. Perdónanos. Hemos sido soberbios. Hemos sido altaneros. Hemos sido tiranos. Nosotros hemos matado a nuestros hijos, Padre. Nosotros hemos matado a nuestros hijos, Padre. Perdónanos. Yo como hombre de esta nación, te pido perdón por todos los hombres en Colombia que han matado a sus hijos. Padre, perdónanos a nosotros los hombres en Colombia que hemos matado, Señor, y que hemos invitado a otros para que maten sus hijos o para que maten personas. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos. Padre, perdona la maldad de mi pueblo.
Padre, perdona la maldad de mi pueblo, Señor. Hemos sido sedientos de sangre derramada, Señor. Hemos sido sedientos, Padre, por matar a otros. Señor, hemos tenido el deseo de la muerte en nuestras manos muchas veces. Nos hemos contaminado con la muerte. Te pedimos perdón, Padre, y clamamos a ti, Padre, perdónanos por los asesinatos de nuestras familias, Señor. Perdónanos por los abortos que las familias hayan cometido, Señor. Perdónanos si alguno de los que estamos aquí, Señor, cometió aborto. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Levantamos las manos para pedirte, Señor, lávanos. Si queremos comer el bien de la tierra. Si oímos, Señor, si entendemos. Si entendemos, Señor, ayúdanos. Ayúdame, Señor. Y ayúdanos para que la nación y para que esta tierra, esta sabana norte, Señor, para que la iglesia pueda volver a ti, Padre. Porque la iglesia de esta región no va a ti, Padre. Y es por causa de las sangres. ¿Cuántos espíritus se han enseñoreado de la tierra? ¿Cuántos espíritus de maldad se han enseñoreado y han querido gobernar la región? ¿Cuánta sangre, Señor, hay en estas regiones? Pero es tiempo, Padre. Tú lo dijiste, ya es tiempo. Ya es tiempo de volver a ti, Señor. Ya es tiempo de sanar, Padre. Y nosotros como iglesia decimos, tiempo es ya, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos de derramar sangre, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de maldecir la tierra. Nos arrepentimos de asesinar, de hacer daño a otros. Nos arrepentimos de ser vengativos. Nos arrepentimos, Señor, de tener temor a lo que dijeron los demás y haber matado a nuestros bebés. Nos arrepentimos de haber servido a Moloch. Nos arrepentimos de haber servido a la reina del cielo y su sistema. Nos arrepentimos de haber servido a estos señores de este reino de las tinieblas. Nos arrepentimos y ahora, Jesús, invocamos tu nombre. Jesús, sálvanos ahora. Hosana, Señor. Sálvanos ahora, Señor. Sálvanos de estos momentos de muerte y de destrucción. Sálvanos de esta persecución, de esta opresión, Señor. Sálvanos, Señor, y libértanos de este espíritu de muerte y de destrucción que ha venido, Señor. Hoy confesamos que el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, Yeshua, llamado Jesús, el Emmanuel, lo confesamos ahora. Jesús, tú eres nuestro Señor. A ti nos sujetamos ahora. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, ahora tú eres mi Señor. Te reconozco como mi Señor. Renunciamos a los señores de Egipto. Renunciamos a los señores de Sodoma. Renunciamos a los dioses de Babilonia. Renunciamos al espíritu de Tiro. Renunciamos a todo espíritu de corrupción, Señor. Renunciamos a todo el sistema de las tinieblas y su señorío. Yo renuncio a todo el sistema de las tinieblas y a sus señores. Y me sujeto a ti, Padre Celestial, y a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Jesús, yo te confieso como mi Señor. Yo te confieso ahora como mi Dios. Me sujeto a ti ahora, Cristo. Me sujeto a ti como tu esposa y tu siervo ahora, Señor. Señor Jesús, muévete en nosotros ahora, Señor. Hacemos pacto contigo, Jesús. Hacemos pacto, Jesús, contigo. Jesús, tú eres nuestro Señor ahora. En todas las áreas de nuestra vida y en todas las áreas de nuestra familia. Yeshua, tú eres nuestro Señor ahora. Yeshua, ahora te pedimos, salva todas las áreas de nuestra vida, nuestra economía, nuestras bendiciones, nuestras descendencias, nuestros hijos, nietos, bisnietos, hasta 1000 generaciones. Tómalas, Yeshua. Toma nuestras esposas, Señor, hablando de toda la iglesia. Toma las mujeres de la iglesia, Señor. Toma los hombres de la iglesia, Señor. Toma las familias de esta congregación, Señor. Toma las familias de la congregación del Bosque. Toma las familias de la congregación de Funza. Toma las familias aquí, Señor. Te las entregamos, Señor.
Y te pedimos, sálvanos. Sálvanos, Yeshua. Sálvanos. Señor, y envía ahora tu sangre sobre nosotros, Yeshua. Envía tu sangre, Señor. El fresco de tu sangre en nuestras manos y lávanos. Lávanos, Señor, lávanos ahora. Señor, séllanos con tu sangre ahora para ti. Ponga su mano, por favor, su mano derecha en su vientre, hombre o mujer, y hágalo. Y dígale, Señor, ahora yo consagro mis semillas. Yo consagro el fruto de mi ser. Mis semillas te las consagro y mis generaciones para ti, Señor. Y si usted no abortó, no importa, dígalo el nombre de quien sea. Y si yo aborté, Señor, si yo aborté, si yo maté mis semillas, mis hijos, los pasé por Moloch, Señor, ahora yo renuncio a ese espíritu de Moloch, ese espíritu de asesinato, ese espíritu de muerte. Yo renuncio. Yo renuncio a todo espíritu de asesinato, de venganza, de muerte, de Moloch. Yo renuncio. Y ahora yo reprendo al espíritu de muerte dentro de mí en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte, te quito autoridad de mí ahora, porque ahora mi sangre es de Cristo. Yeshua, mi sangre es tuya ahora. Y declaro tu sangre, Jesús, ahora, en los lugares donde se derramó la sangre, donde yo derramé sangre. Señor, yo pongo ahora tu sangre, Jesús. Y declaro ahora restauración, tiempo de restauración, ahora en el nombre de Jesús. Y profetizo espíritu de vida eterna, espíritu de vida ahora en el vientre de estos hombres y de estas mujeres, espíritu de vida ahora, restaurando, espíritu de vida ahora restaurando lo que el diablo y la muerte quitaron. Jesús, tú eres Dios. Jesucristo, tú eres Rey de mi reproducción y de mis generaciones, desde ahora y para siempre, Señor. Desde ahora y para siempre, Señor. Amén.